días, profesor. Ya, a ver, vamos a iniciar en un instante, vamos a ver el material por acá. Muy bien, señores, entonces ya habíamos avanzado ya, ¿no? Tenemos que, ¿no? Estamos bien en ese sentido. Entraríamos al siguiente asunto, creo, ¿no? A ver, veamos. No. Muy bien, me parece que ya hemos acabado la inclusión también, ¿no? Recuerden la inclusión, un tema muy ilustrativo, ¿ah? Muy grato, muy grato, ¿no? Lo habíamos desarrollado ahí, ¿no? Muy bien, entramos entonces a lo que se llama coherencia y cohesión en el texto. ¿Está bien? Coherencia y cohesión. Ya. Muy bien, cuando hablamos de coherencia y cohesión es prácticamente lo que hemos desarrollado con antelación ya, ¿no? ¿Ok? A ver. La palabra texto proviene del latín textus, participio de texto, del verbo texer, tejer, trenzar, entrelazar. En el diccionario de la RAE lo define como un enunciado o conjunto de enunciados o escritos. Es un conjunto de ideas que presenta una unidad de significado contundente ahí. Esto es lo que tú debes manejar, un conjunto de ideas que presenta una unidad de significado. Veamos por acá la coherencia. A ver, la coherencia se refiere a las relaciones del contenido que tienen las ideas. Es una cualidad semántica. Existe en el interior del discurso, que busca que el texto presente una estructura o un sentido lógico. Esta lógica o coherencia se da teniendo un tema que posee una idea principal y las demás ideas sirven de apoyo para lo central, dejando como eje lo relevante y organizado. Lo irrelevante para qué, ¿no? A ver, por acá, repite esta parte, ¿eh? Dejando como eje lo relevante y organizando lo irrelevante, para que el receptor comprenda el discurso y pueda hallar la coherencia global.
que es el sentido total del texto. Ya, profe, en cristiano, ¿qué es esto de la coherencia? Detectar la idea principal, detectar la idea secundaria. ¿Está bien? Eso es, ¿no? Detectar la estructura lógica del texto, ¿no? El tema, idea principal, ¿no? La idea secundaria, ¿no? Eso tiene que ver con la coherencia, ¿no? Por eso me dice que es una cualidad semántica. Ahí lo tiene. ¿Está bien? Muy bien, veamos por acá la cohesión. Para lograr la cohesión en un discurso es necesario tener en consideración una serie de elementos que son llamados mecanismos de cohesión, los que van a permitir establecer conexiones entre las muchas ideas que se manifiestan en un texto. Estos factores se unen unos contra otros, cumpliendo la función de dar unidad a la estructura textual. Ahí está, ¿te das cuenta o no? Profe, en cristiano, ¿qué sería la cohesión? En cristiano, ¿a qué llamo cohesión, muchachos? A ver, en cristiano, ¿a qué llamaríamos cohesión? ¿Nadie por ahí? A lo que ya habíamos hecho, pues chicos, ¿recuerdan? Anáfora, catáfora, ¿recuerdan? Conectores, sustitución por sinonimia, ¿recuerdan? Por pronombres, sustitución por sinonimia, por pronombres. ¿Te cuenta o no? ¿Recuerdan que habíamos desarrollado eso? ¿No? En el bimestre pasado. ¿Recuerdan, muchachos? Sí, ¿no es cierto? Sí. No era nada complicado. Además, nos habíamos paseado, ¿no? Con el material. ¿No? Lo habíamos hecho de manera, ¿no? Con bastante prestancia, ¿no? Ya, entonces, hasta ahí vamos bien, me parece, ¿no? Ya. Eso es lo importante que tú debes manejar. ¿Ya? ¿No? Acá está justo lo que yo te decía, ¿no? La sustitución metafórica, ¿no? La sustitución de sinonimia, ¿no? La pronominalización. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lee atentamente y respondamos la pregunta. A ver, leamos y respondamos. ¿Ya? En silencio por ahí, a ver. Vamos con el texto número 1, ¿ya? A ver, texto número 1. Vamos.
Increíble, ¿no? ¿Qué les parece, muchachos? ¿Qué les pareció la lectura? Sorprendente, ¿no? Claro, ¿no? Hay muchos mitos, ¿no? Hay mucha información que ha quedado pues poco clara, ¿no? ¿No? Con respecto pues a esta situación, ¿no? En este caso de la clonación. ¿No? Muchos secretos del gobierno nazi, ¿no? Ah, mira, muchos secretos del gobierno nazi. ¿Y quiénes obtuvieron esos secretos? Los soviéticos. Bueno, si nosotros examinamos, tiene cierta lógica, ¿no? Hay un grado de lógica, ¿no? Ya que Hitler anhelaba eso, ¿no? ¿No? La superioridad de una raza sobre otras. ¿O me equivoco, chicos? ¿No? Ese era el gran anhelo de Adolfo Hitler. Entonces, por acá, a ver, la pregunta número 1. ¿Cuál es el tema del texto? ¿No? La posibilidad, ¿no? La probabilidad de que, de que se hayan experimentado. Profe, escrito mal. Ahí, uy, ya está. A ver, vamos ahí. La probabilidad, ¿no? De que hayan experimentado con clones, ¿no? Con clones humanos. Claro. Entonces, la idea de la clonación ya estaba, ¿no? Desde Hitler, ¿no? Que lo quiso llevar a cabo. Tremendo Hitler, ¿no? ¿Cuál sería acá la idea principal, muchachos? ¿Cuál sería acá la idea principal del texto, muchachos? A ver, tiene que ver con, ¿no? Con el tema ahí, ¿no? Esa probabilidad de que se hayan experimentado con clones es viable, ¿no? Es posible, ¿no? ¿No? Una posibilidad enorme, ¿no? Ah, que está.
los nazis buscaron la clonación ¿no es cierto?, para crear una superbase. Ahí. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Queda claro, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, 3 dice, el propósito nazi fue frustrado debido a... Ya. El texto nos da ahí la pista también, ¿no? ¿Cuál sería acá? El texto también nos brinda las pistas ahí. Limitaciones científicas tecnológicas. Claro, así es, ¿no? Las limitaciones que había en ese ámbito, ¿no? ¿Ok? Las limitaciones que habían en ese ámbito. Acá están. Las limitaciones científico-tecnológicas. ¿Qué idea sería incompatible con el texto, muchachos? ¿Qué idea sería incompatible con el texto? Me pide la falsa ahí, ¿no? Bueno, la A es cierta. Ah, ya. Muy bien, la falsa, ¿cuál es? Ya está, ya. Los soviéticos probaron la consumación de la clonación humana. No, pues. No. En el texto no alude a ello. A lo más a lo que se ha podido llegar seguramente un intento, ¿no? Un intento, pues, ¿no? De poder, pues, ¿no?, clonar ahí. Eso es lo que sí se pudo haber llegado.
Vamos con el texto 2, ¿ya? Ya, muy bien por ahí. ¿Qué les pareció la lectura? Muy bien, la verdad que hay una parte que es contundente, ¿ah? Me parece que es aquí, ¿no? Dice esto acá, y también como las acciones de la vida no admiten ningún aplazamiento. Mira, es una verdad muy cierta que cuando no está a nuestro alcance diferenciar, discernir las opiniones mejores, debemos seguir la más probable. Y aún en el caso de que no veamos mayor probabilidad en unas que en otras, debemos, no obstante, determinarnos por algunas y considerarlas después no como dudosas, en tanto que se refieren a la práctica, sino como muy verdaderas, a causa que tal es la razón que nos ha hecho determinar. Profesor, ¿y cómo entiendo todo eso?
hay una palabra. Todo eso se puede resumir en una palabra muy importante que debe tener cada persona y que hoy lo vas a aprender. ¿Ya? Cuando estoy en duda, ¿no?, de cuál escoger y no sé cuál es mejor que otro, el autor te está diciendo que tomes una decisión. Ese es el mensaje de la lectura. Ahí está. La capacidad de tomar una decisión. Lo importante en la vida, muchachos, es eso, la capacidad de decidir. Luego, sorry, si me equivoco, tienes que asumirlo, doctor. Eso es lo que te está diciendo el autor. Porque mira, ¿qué dice? En las acciones de la vida no admiten aplazamiento. ¿Ah? Las acciones de la vida no admiten aplazamiento. ¿Te das cuenta? Muy buen texto, ¿no? Muy buen texto. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata? Te vas a librar de arrepentimientos, de espíritus débiles que se inclinan a practicar como buenas las cosas que después juzgan como malas. ¿Ah? Ya, eso tiene un nombre también. Se llama incoherencia. ¿Me cuenta o no? ¿Ah? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta, alguna duda que les pareció el texto? Contundente, ¿no, muchachos? La verdad que contundente ahí, ¿ah? Ya, a ver, rápidamente, ¿cuál sería el tema del texto? La firmeza en los actos, ¿no? Los actos de la vida. ¿Y cuál es la idea principal? ¿Ah? ¿No? Asumir una visión, ¿no? Asumir una actitud, ¿no? Ahí está. ¿No? Asumir una actitud, ¿no?, de firmeza en la vida. ¿Mm? Ahí está. Asumir una actitud de firmeza en la vida es muy útil. Te libra de tener un espíritu débil, te libra de la indecisión, te convierte, ¿sabes en qué te convierte? En una persona magnética. ¿Qué, profe? ¿Voy a ser un imán? No, 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 a ver, te explico. Al tener capacidad de decisión, como persona, ¿no?, porque tú proyectas una imagen, ¿no? Al tener capacidad de decisión, el autor te dice que vas a proyectar una imagen positiva, vas a atraer a gente que no, vas a tener tú la capacidad de influenciarlos, ¿no? De guiarlos, ¿no? ¿No? Vas a tener una capacidad de quizás de liderar también, ¿no? Muy útil en estos tiempos. ¿Te das cuenta o no? Importante eso, muy, pero muy importante. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué te ha parecido hoy? ¿Qué opina? A ver, mi estimada, a ver, Alison, carambas, ¿dónde está Taquire? Ah, Luz, ¿no es cierto? Piero, doctor. Ahí está mi estimada y bien ponderada Kiara. Ahí está, caramba, siempre ahí atenta.
Sayumi, a ver, la señorita Camila, entonces, las dos Camila, ¿no? Ah, Camila Gomero y Camila, se me fue el nombre, la otra Camila, ¿no? La otra ya. ¿Qué opinan? ¿Es cierto lo que plantea el autor? Como un profesor podría volver a repetir. ¿Qué opinan? ¿Es cierto? ¿Lo consideran hasta cierto punto válido lo que plantea el autor? ¿Están de acuerdo con lo que indica el autor? Ahí vamos con las 7, ya mientras lo van pensando. A ver, los espíritus débiles son aquellos que a ver, ¿quién es un espíritu débil según lo leído? Ya, a ver, eso es malo, golpeo. Es entendible. ¿A quién sería un espíritu débil? ¿Aquel que decide o aquel que no decide? Según lo leído. El que no decide, ¿sí o no? ¿Y quién es el que no decide en las alternativas? A ver, a ver, a ver. Los que están entrampados en la duda o no. ¿Correcto? Muy bien. Cuando tengamos dudas en torno a varias opciones, debemos decidirnos en base a ya. También, también está entendible. Sale del texto. A ver qué opina Adrián. A ver, Ponce, Hinche. Mi estimada Mariana Garamas, también ahí atenta a usted. ¿Cuál sería su alternativa? Camila Cántaro, a ver qué opina mi estimada Camila. ¿Cuál sería su alternativa? ¿Por quién te inclinas, Alison? ¿Por qué alternativa? Bueno, en las 7 dijimos dadito. Ahí está, dado, dado. Vamos con la 8. ¿Qué opinan de la 8? La. Ojo que la respuesta está en el texto, no es una opinión de nosotros allá. Según el texto, debo guiarme por el criterio de probabilidad. Ahí, según el autor. Según el autor. El criterio de probabilidad es el que debe primar. Ya, muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todos de acuerdo? Sí, me parece, ¿no es cierto? Así es, muy bien, Kiara. Sobre todo, nos va a permitir tener consecuencias, efectos que nos van a gratificar, ¿no? O también nos van a permitir tomar lecciones, ¿no? Aprendizaje.
A ver, ¿quién nos apoya con el texto tercero? A ver, por ahí rápidamente. Por ahí quizás Camila, Alison, Mariana, por ahí, Gonzalo. Profesor. Ya está, a ver. Para personas solitarias, los cultos ofrecen al principio amistad indiscriminada. Muchos de ellos imponen una vida comunitaria, pero el cultivo vende algo más que comunidad, ofrece también la tan necesitada estructura. Los cultos imponen severas limitaciones al comportamiento, más aún el último producto vital lanzado al mercado por los cultos es significado. Cada uno tiene su propia e ingenua versión de la realidad. El culto posee la única verdad y presenta como satánicos a los que no reconocen el valor de esa verdad. De hecho, el contenido exacto y concreto del mensaje del culto es incidental. Su poder radica en proporcionar síntesis, en ofrecer una alternativa a la cultura destellar que nos rodea. Corresponda o no a la realidad, alivia la cultura destellar que nos rodea. Corresponda o no a la realidad, alivia la tensión producida por la sobrecarga y confusión. Suministra, no verdad como tal, sino orden y por tanto significado. Muy bien, entonces por aquí, a ver, querido Juanes. Nos estás diciendo, hay una especie de cuestionamiento también al culto, ¿no? Como un depositario de la verdad, ¿no? El culto que tiene la imagen, ¿no? Mi palabra es la última, ¿no? La última verdad, digamos, ¿no? Mi palabra tiene esa capacidad de definir, ¿no? Entonces hay una crítica al culto que toma esta actitud ahí de sabio, ¿no? Pues, ¿no? Conocedor de la verdad, ¿no? Depositario de la verdad. Por acá 9 dice, las personas acuden a las sectas religiosas, pues estas ofrecen La A, profesor. porque me habla acá de sectas religiosas, ¿ah? Las personas acuden a las sectas religiosas. Claro, calor humano, ¿no? Estructura, sentido de vida. Muchos van por esto, ¿no? ¿no? Acuden, ¿no? A determinado grupo religioso, ya que les da tranquilidad, ¿no? Se sienten, pues, ¿no? Pertenecen a un grupo, les da, pues, ¿no? Ese calor humano, ¿no? Digamos. ¿Ok? Ojo, es según el texto, ¿ah? Según el texto, ¿no? Aquel que tiene su creencia, ¿no? Que es adepto de una postura, se respeta. Podemos discrepar, pero hay una tolerancia. Esa es la idea, la tolerancia. Vamos con la 10. La atención de las personas es resultado de ya, a ver, aquellos que no entendieron esta última parte, ofrecer una alternativa a la cultura destellar. ¿Ya?
Destellar significa la cultura de la iluminación. Ahí está. La cultura de la iluminación, ¿no? De la iluminación ahí. El desorden intelectual. Ya. A ver, cuando hablamos de culto, ¿a qué nos referíamos acá en el texto? A ver, para ahí cambiar ahí un detalle ahí, creo, ¿no? A ver. Cuando hablábamos de culto en el texto, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Al sabio? No, ya, no. Ahí hay un lapsus ahí. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando se habla de culto, se habla, muchachos, de una serie de, a esto se le llama, a ver, serie de ritos. ¿Ya? Es una serie de ritos y costumbres que se realizan. ¿Bien? ¿Sí? Ahí está. Entonces, cada grupo religioso, cada pues, ¿no? entidad religiosa tiene su culto, pues, su forma de realizar las alabanzas al Dios, ¿no? Al Dios, ¿sí? Claro, muchachos. Así es. ¿No? Es por eso que por mi parte, hay un profundo respeto, ¿no? En algún momento pertenecimos al movimiento misionero mundial. En otro momento también, ¿no? Pasamos por la alianza, ¿no? A la alianza misionera también, ¿no? Está la alianza, ¿no? La alianza misionera. Hay muy buenas personas ahí, ¿no? Hay una jerarquía, hay un orden. Creo que eso es lo interesante de estos grupos, ¿no? De estos grupos de carácter religioso, ¿no? Es lo interesante, ¿eh? Es lo interesante. Hay muy buenas personas, hay un orden. Lo que pasa es que en estos grupos existe toda una lógica, toda una disciplina, ¿no? Que a una persona que está, pues, en caos, en desorden, le brinda orden, pues, le da tranquilidad. ¿Se da cuenta o no? ¿No? Se siente tranquilo. Hace amistades. Hay muy buenas personas en estos lugares, muchachos, ¿ah? No creas que son, pues, dogmáticos. Debe haber seguramente, ¿no? Pero hay muy buenas personas. ¿Sí? Hay muy buenos también intelectuales, ¿no? Claro. Cuando hay paz en tu interior, muchachos, cuando hay tranquilidad, puedes avanzar. Y eso es lo que otorga, pues, ¿no? Los grupos religiosos otorgan eso. Pues. ¿Ah? Ya, ahora sí, esa pregunta era esa aclaración era para la pregunta 10, ¿no? La atención de las personas es el resultado de qué, de la cultura de destellar, pues. ¿Ya? La profe, ¿qué es la cultura de destellar? Lo que vemos a diario, la vida común, ¿no? La cotidianidad, ¿no? La cotidianidad, ¿no? La vida del día a día, ¿no? Esto se llama vida citadina. ¿Ya? ¿Mm? Ahí está. Sí. Así es, así. Ya, muy bien. Vamos a proseguir acá, lo dejamos porque este texto tiene más análisis, ¿ya? La siguiente lo vamos a proseguir, ¿ya? Me ha hecho acordar al gran Mario Vargas Llosa, que tiene un artículo muy interesante, ¿ya? Voy a repasar para orientarnos ahí más. Es muy útil, es importante también la fe, la espiritualidad, ¿ya? Excelente, muchachos. Como siempre, un gusto. Nos vemos la siguiente. Chao, profesor, cuídese. Profesor, Chao, profesor, cuídese. Se cuidan.